El pueblo mexicano tiene que reconocer que en la diversidad está su riqueza. Es decir, cuando nosotros estamos en México no nos percatamos de cuán importante y cuánto valor tiene la diversidad. Pero cuando vivimos en el extranjero nos percatamos de que la diversidad es lo que nos aporta el sentido de pertenencia. Otra cosa que se le debe a los pueblos indígenas en estos de 200 años, aparte de ese hecho de reconocimiento, es el del autoconocimiento y autoascripción como indígenas. Tengo muchos amigos que podría decir que son de alguna manera, bueno, en otros lados se les llama pijos, ¿no? Pero acá diríamos fresas, que cuando están en el extranjero lo que más les molesta es que les digan indios. Es que para los que nos ven desde afuera nos ven del mismo color, ven nuestra misma cara, ven nuestras expresiones, observan cómo nos comportamos y todos tenemos comportamientos y actitudes similares. Entonces también en estos 200 años la sociedad mexicana ha perdido mucho de autoascripción a estas comunidades. Y bueno, es producto del bombardeo de los medios masivos de comunicación y del aparato escolar, ¿no? Hay que normalizar a los maestros para que normalicen a los alumnos. Es decir, una sociedad heterogénea, una sociedad donde hay altotes, hay chiquitos, hay blancos, hay negros, como que no es bien visto. Entonces hay que hacer una sociedad única. Por lo tanto, parte de lo que hizo la escuela rural mexicana fue normalizar. Entonces, esto es el resultado de esos 200 años y de esa lucha por la independencia, la normalización del Estado mexicano, la política de borradura de las comunidades étnicas y de los pueblos originarios. Pero también hay algo de culpa de los pueblos originarios, ¿no? O sea, si nos ponemos a pensar y a ser un poco críticos de la historia, ¿cuántos eran los españoles que llegaron a México a conquistar? Nosotros como pueblos hemos estado viviendo de lamentaciones y casi lamer nuestras heridas, pues. Qué pobre de mí que no tengo que comer, a ver si no me mandan Progresa, si no mandan Procampo, cuando nosotros tenemos que ver que como indígenas tenemos un pasado glorioso. Muchos conocimientos que están ahí, que hay que tomarlos para aprovechar la tierra y para generar riqueza, sin esperar nada del Estado, porque el Estado no nos va a dar nada. Al contrario, nos van a despojar de todo. Buscar la igualdad es un proceso de construcción no solamente conceptual, sino también práctico, en el proceso de enseñanza y en el proceso de adscripción como indígena ante la sociedad. Es decir, no es posible que en este momento de desarrollo tecnológico las palabras sean exclusivas de Microsoft. O sea, nosotros también en lugar de llamarle ordenador tenemos que decirle ya sean cuanerien o en lugar de decir cámara fotográfica, bueno, si no tenemos la palabra hay que inventarla. Porque el problema es que las lenguas no son funcionales. Pues yo lo decía, se han quedado en espacios reducidos. Entonces hay que hacerlos funcional en este proceso histórico. Es construirnos día a día, es reinventarnos. Quizás no se ha dicho, y creo que me faltó decirlo, pero los pueblos indígenas que han sobrevivido hoy en día es que han sobrevivido a todo y se han adaptado a las realidades. O sea, hay un ejemplo. Si quisiéramos ver un pueblo étnico minoritario que ha sobrevivido a muchas cosas, son los judíos. O sea, sobrevivieron a los medos, sobrevivieron a los griegos, sobrevivieron a los persas, sobrevivieron a los romanos, sobrevivieron a todo el medievo, sobrevivieron a los árabes, a los cartagineses, a los egipcios, sobrevivieron a los nazis. No es por alabarnos, pero quiero decir que los chinantecos y los mixtecos, si estamos acá hoy en día, es que nos hemos adaptado a la realidad. De ahí que yo no solamente digo, ¿saben qué? Los conocimientos que tenemos, sí, más lo que podamos construir para adaptarnos a esta realidad. Pero es de aquí en adelante. Modernizar implica poner el conocimiento al alcance del niño indígena para que él genere conocimiento. Entonces, si le damos las palabras básicas de la tecnología, él podrá crear tecnología y podrá desarrollar su pensamiento. Quiero decirles que en 1931, cuando se publica la tesis de Büster, la Alemania nazi no era lo que fue.
O sea, gracias a la tesis de Büster, cuando empezaron a crear terminología en alemán, fue cuando empezó a desarrollarse la ciencia en Alemania. ¿Qué hace en Büster? Büster agarra y, bueno, esa tesis lo traducen los rusos. Y esos conocimientos y esas formas de trabajar tecnología la copian los japoneses, la espían los norteamericanos. Y al terminar la guerra, o durante el avance de la guerra, hubo mucho desarrollo tecnológico y científico en todos los campos. Básicamente lo que tenemos hoy en día es fruto de ello. Pudo realizarse gracias a que tenían la terminología trabajada. Trabajaron diferentes tipos de cosas. Esto dio como resultado que gente como el mismo Büster fundara la ISO, ¿no? La International Standard Organization. O sea, una organización para normar la terminología. Surgen dos corrientes, ¿no? Una corriente que esto que hay que hacerlo así a chaleco, que es la teoría general de la terminología, y sale otra que es la teoría comunicativa de la terminología. Esto hay que adaptarlo. Si queremos que los pueblos indígenas se desarrollen de aquí en adelante, hay que hacer adaptaciones. Ojo, las adaptaciones nada más tienen tres posibilidades. Una, muchos dicen, es el préstamo, pero los pueblos indígenas han abusado del préstamo. Dos, calcos. Y la tercera es la morfología léxica. Esto es lingüística, puedo decir, aplicada. Es decir, ingeniería lingüística pura y dura, en donde las reglas de formación de palabras se toman, se adaptan y se reinventa la lengua. O sea que sí es posible que todos los pueblos originarios tengan desarrollo, sí, en la medida de qué queremos hacer con ellos. Es un atrevimiento, a lo mejor es un sueño, yo tengo ese sueño, pero me gustaría que en todas las aulas se enseñara lenguas indígenas, más inglés, más francés, más japonés, más chino. Si la comunidad no lo ve como una necesidad, no va a haber éxito. O sea, en la medida que el hablante lo encuentra como una necesidad, va a tener éxito. Las comunidades quieren este tipo de cosas, las comunidades que puedo llamarles progresistas, que quieren otro nivel de vida, que quieren un proyecto de nación diferente, que se proyectan a futuro como otros pueblos, no como lo que son, sino como los pueblos que siempre han sido. Cuando uno decide aprender inglés y dejar su lengua, a veces es por una situación de falta de libertad. Cuando yo salí de mi pueblo, hablaba puro zapoteco. Cuando llego a terminar la primaria en la ciudad, al terminar la primaria hablaba puro español. Uno no habla español, uno no hablaba español porque te decían, cállate pinche chinto, indio, patarrajada, come petate, duerme frijoles y come cuando hay. Entonces, cuando no tienes libertad de ser lo que eres, entonces te apropias de la otra lengua y eso se lleva no más de un año. El proceso de aceptar y de saber que uno pertenece a algo fuerte, te permite no perderlo. Si uno como padre de familia no quiere que su hijo aprenda español, pues no hay ningún problema, ahí están los institutos que aprendan inglés. Pero sabemos que a la larga, o sea, no van a ser ingleses. Desafortunadamente, la construcción de la identidad nacional se basa a partir de las lenguas. Tú le preguntas a un alemán, ¿qué hablas? Él te dice alemán. Y al mexicano, español, es decir, tú hablas una lengua que no es tuya. Que los pueblos pretendan o quieran desarrollar estos elementos, va a depender en gran manera de la fuerza interna de cada uno de sus integrantes. De lo contrario, si no sucede esto, educación indígena y todos los actores que trabajan en lenguas indígenas pasarán a la historia como personas con muy buenas intenciones, pero que no cuajó y se extinguieron las lenguas. Entonces esto es algo a lo mejor muy duro, pero pues yo diría que eso puede pasar.